Son días de mucho movimiento en las dos estaciones de autobuses de Matagalpa. La zona está rodeada de cafetales y es la temporada de la recogida del grano. Situada en el centro de Nicaragua, por aquí pasarán hasta febrero cientos de personas de todo el país en busca de trabajo. Un bien escaso y uno de los principales retos que deberá afrontar el presidente, Daniel Ortega. El país le dio una oportunidad al gobierno sandinista, ojalá que salgamos adelante. De que el Frente Sandinista triunfó aquí fue la desgracia de este país. Porque nunca se acabaron los algodones, se terminó todo, aquí se confiscó la tierra y se acabó. Al nuevo gobierno de Daniel Ortega le han dado su confianza el 38% de los votantes de Nicaragua, uno de los países, junto con Haití, Bolivia y Honduras, más pobres de América. Es la primera oportunidad que tiene el líder del Frente Sandinista de gobernar en tiempos de paz. En 1979 llegó al poder con una revolución, la última revolución social del siglo XX, y en 1990 perdió ese poder que había conseguido con las armas en las urnas. Ahora, 16 años después, recoge un país donde hay muchas situaciones que requieren una respuesta urgente. Una parte de la población nicaragüense tiene legítimas demandas en todos los ámbitos de la vida, comenzando por el trabajo, por el empleo, ya no digamos salud, educación, vivienda y todas las cosas básicas del bienestar humano que no las tienen. En Nicaragua hay cerca de 1 millón de niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema educativo. Nicaragua necesita mucho más inversiones que las que ya existen. Necesita inversiones de otra calidad y no solamente inversiones en el área de la maquila. Necesita inversiones productivas, pequeñas y medianas. Y el ritmo de la inversión va a depender de la confianza que el gobierno pueda generar. En las calles de Matagalpa esperan horas, a veces días, a que algún capataz de las haciendas venga a ofrecerles empleo y cuando aparece no dudan en correr. En esta época es uno de los lugares del país donde con más seguridad pueden ganar unos pesos. El 35% de los nicaragüenses mayores de 10 años no tienen un trabajo permanente. Son los datos oficiales porque según los extraoficiales el desempleo afecta al 60% de la población. La vida está muy crítica para nosotros los pobres, pues los campesinos ya no podemos vivir aquí en la ciudad, solamente tenemos que ir a la montaña a trabajar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? 3 años. ¿Y vas al colegio? ¿Vas a la escuela? No, no voy. A la región de Matagalpa la llaman el granero del país. Maíz, arroz, frijoles y sobre todo café. Aquí se cultiva el 60% del café de Nicaragua. El café involucra a miles de nicaragüenses. Estamos hablando de que cuando se llega a la época de corte se involucra a toda la familia. ¿Y cuál es lo importante del café? De que no es solamente en la zona donde se produce, se le da la oportunidad de trabajar, sino que aquí vienen personas de diferentes departamentos. El café es la principal exportación del país. Estados Unidos y Centroamérica son sus mejores clientes. Como es un trabajo que dura solo 3 o 4 meses, las haciendas no hacen contrato al trabajador. Con un acuerdo verbal es suficiente. Me gusta cortar porque, o sea, pues no hay trabajo ahorita ahí, entonces los venimos a cortar y, bueno, andar aquí. Para poderse ganar el pesito, tiene que andar cortando. Su sueldo depende de los kilos que recojan. En una buena jornada de corte pueden conseguir 80 córdobas, unos 4 euros. La ley dice que los menores de 14 años no pueden cortar café, pero sin contrato es muy fácil mentir en la edad. Damari tiene solo 13. ¿Usted qué prefiere, trabajar o estudiar? Estudiar. ¿Y entonces por qué está trabajando? Para ganar real.
¿Cuántos hermanos tiene? 8. El domingo es día de descanso. Los que viven lejos de sus casas se quedan aquí. La vivienda es otro de los grandes problemas del país, un problema que se refleja perfectamente en las pésimas condiciones en las que viven los trabajadores. No hay luz ni agua, las letrinas están fuera y las duchas no existen. Dentro, en cada uno de los barracones nuevos, duermen 30 personas en 15 camas. El espacio no supera los 15 metros cuadrados. Los patrones no son pobres, son gente millonaria, gente hasta de otros países. Entonces, esos que ustedes miraron, esos campamentos, no son condiciones para que un trabajador venga a pasar su receso, a descansar ahí en esos camarotes, porque esos camarotes ya los miran como están. Los campamentos no prestan las condiciones. Estamos de acuerdo de que en algunas fincas no se le dan las condiciones, pero la finca tiene el compromiso de írselas dando mientras vayamos avanzando con el proyecto habitacional. Sucio porque sus inquilinos no lo cuidan, sin colchones y sin ventanas, en este barracón de madera duermen 300 personas. Acaba de llegar un grupo de 5 amigos, pero parece que tienen problemas para instalarse todos juntos. A las chicas las quieren separar. Las dos chavalas que miran abajo, el resto va arriba. Pero no hay como turnos todos juntos. Así separados, muy peligroso. Peligroso porque con este hacinamiento ya se ha dado más de un caso de intento de violación, sobre todo cuando los hombres beben guaro, una bebida barata de destilación casera. El índice de alcoholismo en Nicaragua, sobre todo en el campo, es muy alto. Aquí, por el momento, primerita vez que he venido, no, ni una vez, pero creo que es fácil. Lo sé porque muchas muchachas dicen que es fácil. Llegar o salir de Matagalpa se convierte en una aventura llena de baches. Y eso que las carreteras son casi el único medio para moverse por el país. Nicaragua no tiene compañía aérea. Desde hace unos años tampoco un solo kilómetro de línea férrea. Y aunque se han arreglado algunas vías, la situación es precaria. La red vial del país es de 19.000 kilómetros. De ellas, 14.000 son caminos rurales, caminos que están en las zonas rurales, caminos de tierra, que con la época de lluvia se deterioran y por tanto necesitan mantenimiento anual. Este mantenimiento anual no se les proporciona, lo cual significa que en las zonas rurales donde vive más de 2.200.000 personas, están quedando cada vez más aisladas del país. Son demasiado pequeños para trabajar, pero casi desde que nacen, los niños nicaragüenses aprenden a llevar unos pesos a casa. Se ha convertido para ellos casi en una obligación. Los de los ranchitos de Las Palomas, en la carretera que une Managua con Matagalpa, dedican los fines de semana a tapar los socavones que los sucesivos gobiernos no han cubierto. Y son bastantes. 4 hijos tengo. Sí. ¿Y los 4 trabajan en la carretera? La más chiquita no, solo 3, los 3 grandes. Tranquilo. Nosotros también tenemos hijos y a veces nos trasladamos a la situación de ellos. Entonces, aunque sea un poco de golosinas, un momentito que les va a endulzar el momento, yo creo que no está de más. Y tampoco pues nos incomoda, al contrario nos sentimos felices. Judith, que tiene 12 años, nos cuenta que lo hace porque con el sueldo de su padre no es suficiente y que el dinero que le dan lo comparte con sus hermanos. Nosotros los apartamos, cuando pasan los carros los apartamos y si los quieren tirar, bueno, si no también. No estoy robando, estoy diciendo pues que si los quieren tirar, bueno, y si no también. Pena me daría si estuviera robando, si me vieran robando. ¿Y a ti de mayor qué te gustaría ser? Me gustaría ser una abogada. ¿Para qué? Para ayudarle a la gente. Estos jóvenes están condenados por el resto de su vida adulta a encontrar ocupaciones que los van a mantener bajo el umbral de la pobreza y la pobreza extrema. De la montaña, el café se baja a zonas más llanas para que se seque mejor. Si el tiempo es bueno, el proceso dura 7 días. Cuando acaba la temporada, muchas de estas personas regresan a sus pueblos.
El 75% de la pobreza en Nicaragua se concentra en el campo. Por eso, entre las prioridades de este gobierno está ayudar a los campesinos. Se les dará tierras, pero eso sí, esta vez tendrán que pagarlas. Hay todavía campesinos que no tienen tierra porque las perdieron muchas veces de las que le entregó la reforma agraria sandinista. Entonces la idea que tenemos es que podemos hacer una nueva solución agraria a partir de mucha tierra que todavía está en manos del Estado. Y en todo caso contar con el apoyo de propietarios privados a los cuales se les pueda comprar para vendérsela a los campesinos, de tal manera que ellos puedan recibir la tierra, producirla y con el fruto de su trabajo irla pagando de manera gradual. Estos niños posiblemente todavía no saben sumar ni restar, y mucho menos lo que significan las palabras ayuda internacional, pero han nacido en un país que sobrevive gracias al dinero que les llega del exterior. Ellos pueden comer de lunes a viernes porque hay ONGs como la española Infancia Sin Fronteras que desde hace 8 años se preocupa por ellos. Algunos analistas calculan que la economía nicaragüense tendría que crecer como mínimo un 7% durante los próximos 20 años para poder recuperarse del atraso que sufre y cubrir las necesidades básicas de toda su población. Nosotros vivimos con un presupuesto que si no fuera por el subsidio de la cooperación internacional no podríamos absolutamente sostenerlo. Y creo que esa va a ser también una de las razones por las cuales Daniel Ortega va a ser amable pues, y afectuoso con todas las expresiones de la cooperación internacional. Él sabe que sin esa cooperación no puede llevar absolutamente adelante ni siquiera el presupuesto del próximo año. El reto principal que tiene Daniel y que tenemos todos es darle respuesta al gran déficit social que se acumuló durante los 16 años de gobiernos neoliberales que han habido en el país. Raúl todavía era niño cuando el último de los Somoza, Anastasio, ordenó bombardear a finales de los 70 varias ciudades del norte del país, entre ellas la suya, Matagalpa, en un intento de combatir a los guerrilleros del Frente Sandinista, un movimiento que se fundó en los 60 para luchar contra una dictadura que duró 42 años. Después, cuando triunfó la revolución, él fue de los que peleó al lado de la Contra y acabó en prisión. Durante 6 meses no podía ver el sol. Éramos más de 400 personas que estábamos en una celda, donde los cortaban el agua y los pasaban el alimento solo por una ventanita. Buenos días. Dice que fue el gobierno de Violeta Chamorro quien le sacó de la cárcel, pero que ha visto pasar a 3 presidentes sin que hayan hecho nada por los pobres y que por eso, esta vez, ha decidido confiar en Daniel Ortega. Daniel Ortega es incomparable en los años 80 porque, mejor dicho, era un dictador completamente. Ahora pues, dice él que ahora sí va a cambiar, pues hay que verlo cambiar. Si en realidad cambia, pues hay que darle la oportunidad de que cambie. Nunca se le cierra el apetito, siempre más. En su lucha contra la pobreza, uno de los proyectos del gobierno de Daniel Ortega es dedicar una especial atención a la mujer del campo, porque considera que esta es un pilar fundamental en esa lucha. Es la que se ocupa de sacar adelante a la familia en un ambiente completamente machista. Eso es cierto. Aquí el varón mucho traje a la esposa, pues. Y la esposa tiene que estar sujeta al varón, decir no toques esto porque esto es mío, yo mando. Así es, correctamente así es la vida en el campo. El varonil aquí en el campo es muy, dice yo soy el hombre y eso es todo. El 27% de la población nicaragüense está desnutrida. 2 veces al mes, una doctora de Infancia Sin Fronteras viene hasta Samulalí, en la región de Matagalpa, a atender a los niños. Intenta que las mujeres comprendan que la planificación es una manera de evitar tener hijos a los que luego no van a poder dar de comer, sobre todo si les abandona el marido, algo que ocurre con cierta frecuencia. Ellas piensan que tal vez con una nueva pareja puede irles mejor y lo que sucede más que todo es que van llenándose de muchos hijos, ¿verdad? Porque el hombre a la mujer del campo no le permite planificar su familia, porque para ellos la mujer que planifica su familia es porque anda con otra persona diferente a él como pareja.
Nos metan adelante para... Sí puede, vamos. Hay meses que nacen hasta 500 niños en el hospital de Matagalpa. Pero vas a planificar, ¿verdad? ¿No venís el año que viene? ¿Segura? ¿Nos prometés que no vas a venir? Ahora ya no, pero hasta hace poco algunos pacientes que tenían que entrar en un quirófano debían traer el hilo y las gasas. Hoy uno de los problemas de la sanidad en este país es garantizar a los enfermos crónicos sus medicinas. Despacio, vamos. Welcome home. El presupuesto para salud sigue siendo muy bajo en Nicaragua. No llega ni al 4% de su Producto Interior Bruto. El hospital de Matagalpa, que tiene solo 235 camas, atiende a una población de casi 700.000 personas. En el área de obstetricia es una realidad que la hemos vivido y no la podemos evadir, de que a veces tenemos 2, 3 mujeres en la misma cama, sobre todo las puérperas, porque no tenemos más cama, o podríamos tener más cama, pero no tenemos el espacio físico. Se construyó hace 25 años, poco después de que llegaran los sandinistas al poder, y hoy sigue siendo prácticamente igual. Muchos de sus equipos son de la década de la Revolución, cuando se consiguió hacer una sanidad preventiva que llegó a la mayor parte de la población. Que todos tengan acceso a este bien básico es otro de los retos del gobierno de Daniel Ortega. Como mujer, como feminista, como periodista, no puedo aceptar, ¿verdad?, de darle ni siquiera el beneficio de la duda a alguien que no tuvo el más mínimo escrúpulo, 9 días antes de las elecciones, de abolir el derecho de las mujeres a salvar su propia vida, porque fueron sus diputados mayoritariamente quienes votaron por la eliminación del aborto terapéutico en Nicaragua. Fue hace un par de meses cuando el anterior presidente, Enrique Bolaños, aprobó, también con los votos del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, derogar el artículo 168 del Código Penal, que permitía el aborto terapéutico como excepción para salvar la vida de las mujeres en caso de embarazos de riesgo. Un artículo que llevaba 113 años en vigor y que tampoco gustaba a la Iglesia Católica. Aunque la comunidad evangélica ha crecido mucho en los últimos años, son ya el 21%, los católicos todavía son mayoría, entre el 60 y el 80% de la población. Porque la fornicación, como el adulterio y el aborto, son pecados que nos quitan la paz en la conciencia. El nuevo presidente mantiene desde hace unos años una buena relación con la Iglesia Católica, que le sirvió durante su campaña electoral. Durante esas semanas, el líder del Frente Sandinista practicó el voto de silencio con los medios de comunicación, nacionales e internacionales. Y después de ganar las elecciones, lo siguió manteniendo, también con este programa. Daniel Ortega en esta ocasión se ha convertido en presidente, aunque consiguió menor porcentaje de votos que en otras elecciones en las que perdió. Pero esta vez la derecha estaba muy dividida y él tuvo apoyos adicionales. Erradicar la pobreza de Nicaragua. Hay que recordar que Daniel Ortega en estas elecciones se alió con el somocismo, ¿verdad?, y que lleva precisamente como su vicepresidente a una de las principales figuras del somocismo, que fue después una de las principales figuras de la contra y el principal agente de Reagan para negociar los acuerdos con la contrarrevolución a finales de la década de los 80. Antes de albergar a la Asamblea Nacional, fue la sede del Banco de Desarrollo. El terremoto de 1972 lo destruyó porque se encuentra sobre una falla sísmica. Un temblor fuerte pondría otra vez en peligro el edificio donde se aprueban todas las leyes que rigen el país. Un país con unos políticos que han seguido al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario Internacional para reducir su deuda exterior. Como consecuencia, los presupuestos para sanidad y educación se redujeron drásticamente. Estamos ante una clase política que está agotada, que tiene ya un carácter parasitario y que es autorreferenciada, ¿verdad? En realidad son grupos corporativos de negocio que ven al país como su hacienda personal y al Estado como un botín. Con el poder de Daniel Ortega, con el poder político, con el poder del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, se aprobaron en Nicaragua en estos últimos 10, 12 años todas las políticas de privatizaciones
que se han podido hacer. Aquí realmente ya casi no queda absolutamente nada por hacer. Acabamos de recibir reconocimiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario, porque este país ha sido de los alumnos más disciplinados de cara al Fondo Monetario en todo el planeta, ¿verdad? Y todo eso solamente ha sido posible con el respaldo desde abajo, desde en medio y desde las instituciones de Daniel. En la Asamblea Nacional también fue necesario el apoyo de Daniel Ortega y del Frente Sandinista para reformar la Constitución en el año 2000, una modificación con la que se consiguió reducir el porcentaje de votos que un candidato debe obtener en la primera vuelta para convertirse en presidente y que ahora ha beneficiado a Daniel Ortega. Esa reforma se hizo cuando el presidente del país era Arnoldo Alemán, hoy en arresto domiciliario por varios asuntos de corrupción. Hoy por hoy en Nicaragua, cuando se habla de corrupción, la mayoría de la gente señala la justicia. Hay una preocupación profunda porque la justicia está muy partidizada. Cuando aquí hay un juicio, lo primero que la gente pregunta es, ¿y ese juez de qué partido es? ¿Es sandinista o es del Partido Liberal? ¿Y ese magistrado donde va a llegar mi caso, de qué partido es? Fuera de Nicaragua se le conoce más como escritor que como político. Sergio Ramírez compartió 10 años de poder con Daniel Ortega. Fue el vicepresidente del gobierno sandinista durante la década de los 80. Años después abandonó el frente y junto con otros compañeros fundó el Movimiento de Renovación Sandinista. Parte del comandante Ortega se había situado demasiado cerca de las políticas neoliberales de la derecha. Y al final, cuando entregamos el gobierno en 1990, habíamos conseguido algo que no nos propusimos, que era la democracia, sellada precisamente por el hecho que estábamos reconociendo la derrota electoral y entregando el mando a un gobierno legítimamente electo. Y habíamos dejado de cumplir lo que más hubiéramos querido, que era una distribución justa de la riqueza, mejor bienestar, trabajo pleno, etcétera, y eso realmente el país todavía no ha podido conseguirlo. Forman parte del 80% de los nicaragüenses que tienen que vivir con menos de $2 al día, o quizá del 45% que lo hacen con solo $1. Su trabajo se engloba dentro del llamado sector informal de la economía, el sector que agrupa a más trabajadores en Nicaragua. Ellos no saben de reformas tributarias. El gobierno de Daniel Ortega consigue hacer esa reforma que le piden los sectores de la izquierda para que los impuestos directos pasen a ser el mayor porcentaje de recursos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que los ricos, que los poderosos económicamente aquí no pagan impuestos. Y si una reforma tributaria llevara a estos sectores privilegiados a pagar impuestos, pues el Estado tendría más recursos para educación, más recursos para salud. Pero ahí me parece que es uno de los puntos donde esta luna de miel, que parece tan feliz entre Daniel Ortega y los grandes empresarios del país, va a empezar a tener dificultades si él trata de aplicar una reforma tributaria profunda. En el mercado oriental de Managua, el más grande del país, se puede comprar casi de todo. Pero aquí nadie regala nada, porque ganar cada peso cuesta mucho esfuerzo. En el puesto de Feliciano, desde hace semanas, gobierna la alegría. Nosotros ahorita estamos súper emocionadísimos. Estamos con esa alegría que le llevamos en el corazón porque ganamos. Y sabemos que cuando decimos que ganamos, lo ganamos para defender y para que esta gente pobre tenga un mejor progreso. Algunas de las personas que ahora se ganan la vida trabajando en este mercado probaron suerte como emigrantes. En 2006 se calcula que enviaron a Nicaragua $200 millones, más que lo que recibe el país por sus exportaciones. Algunos prueban suerte en Centroamérica y la mayoría en Estados Unidos. Trabajé y traje mi dinero. Allá se mide el dinero, pues se trabaja duro, muy duro, claro que sí. Ahorita no, a Estados Unidos no voy porque hay mucha persecución del latino. El latino es el que mantiene ese país. Es el latino el que se suda y trabaja duro, trae dinero uno aquí a Nicaragua, es cierto. Pero ya no quiero ir por la persecución que hay en los latinos. Aunque uno vaya de turista, siempre la migración anda detrás de uno. Del 1,5 millones fuera de Nicaragua, 1 millón salió en el transcurso de los últimos 16 años. Es decir, el efecto directo de las políticas neoliberales en Nicaragua fue la emigración masiva. Le oí decir una vez a Daniel Ortega, y yo lo comparto plenamente, que
el fracaso de las políticas neoliberales está evidenciado por la emigración. En un país donde apenas existe industria, las maquilas sustituyen a este sector. El año pasado dieron trabajo directo a 80.000 personas e indirecto a más de 240.000. Es el régimen ideal, critican sus detractores, para las empresas extranjeras que quieren mano de obra barata a cambio de salarios mínimos y no pagar impuestos. En el país dejan una gran cantidad de beneficios, desde generación de empleo hasta una contratación de una gran cantidad de servicios de logística, de infraestructura, de servicios bancarios, que son muy importantes para el país. Estamos hablando de exportaciones de más de 900 millones de dólares que dejan un valor agregado de más de 270 millones de dólares anualmente. En esta maquila, dividida en dos grandes naves, trabajan 4.283 personas. Les piden trabajo dinámico y movimientos rápidos de mano. Del número de prendas que acaben al día dependerá lo que cobren a final de mes. El sueldo mínimo establecido por la ley es de $74, pero pueden duplicar su salario haciendo horas extras. Los dueños de todo este material suelen ser de Corea del Sur y de Taiwán. Pero en los últimos 16 años a los inversionistas que se ha traído ha sido los inversionistas que no tienen visión de desarrollo, sino tienen una visión de recuperar la inversión a corto plazo y a la más alta tasa de rentabilidad posible. A las 5:30 de la tarde termina la jornada laboral, una jornada que empezó a las 7 de la mañana con una hora de descanso para comer. El 60% de las maquilas se dedican a la confección de prendas de vestir. El resto se divide en tabaco, productos químicos, electrodomésticos o calzado. Y como casi todo lo que se exporta de Nicaragua, el principal destino de lo que se produce en las maquilas es Estados Unidos. No llegan a formar parte de la clase media, pero al menos se escapan de estar en el estatus de los más pobres. En la ciudad de Managua te puedo enseñar yo 1.150.000 pobres. A 5 minutos aquí donde estás sentado, vos me decís en qué dirección querés coger, yo te acompaño y en 5 minutos te llevo a un lugar que hoy no desayunaron y que viven en una casa de cartón y que no conocen lo que es un médico y que no tienen más mudada que la que andan puesto encima. Ese lugar se llama La Chureca, el vertedero de Managua. Chureca significa lo que no vale, lo que se puede tirar a la basura. Vacas, zopilotes y personas sacan provecho de lo que para la mayoría ya carece de valor. Si hay un lugar en Nicaragua donde la pobreza se muestra con su mayor crudeza, ese es el basurero de La Chureca, en Managua, en la capital. Este basurero es el más grande del país y no para de crecer. Hasta aquí cada mañana llegan decenas de personas para rebuscar entre la basura algo que después puedan vender. Cada día llegan a La Chureca cerca de 600 camiones cargados con la basura que han recogido por toda la ciudad. Es un caos organizado. Primero, trabajadores del ayuntamiento indican a los conductores dónde pueden descargar e inmediatamente comienza el trabajo de los churequeros. Es el nombre que se dan entre ellos. Cada mañana llegan 1.400 toneladas de desperdicios sin clasificar. La Chureca se convierte en una planta de reciclado de la basura. Venimos aquí porque tenemos necesidad, no tenemos un trabajo digno y tenemos que venir aquí a pasar de las calamidades que bota el millonario. Ya, aquí nosotros venimos, recogemos el aluminio, el cobre, el hierro, el bronce, lo vendemos para darle comer a nuestros hijos. Le pedimos al gobierno que se acuerde, porque todo el gobierno que ha pasado antiguamente para nada se han acordado de nosotros. Los churequeros, de los churequeros, prometen y más bien lo que hacen es olvidarse de uno. Solo la miseria es capaz de conseguir que trabajen aquí cerca de 1.000 personas. Un trabajo para el que no existe edad mínima. Hay padres que traen a sus hijos para que les ayuden. Los niños que tienen suerte van al colegio por la tarde. ¿Cómo vives tú? ¿Qué es lo que haces? Aquí recojo aluminio, papel, botella, así con los reales que hago se lo doy a mamá para que cocine. ¿Y el colegio?
No voy. ¿No te gustaría ir al colegio? ¿Cómo no? Pero la Chayo no lo deja. El olor es insoportable, el calor pegajoso, pero lo peor son las enfermedades. Muchos de los churequeros tienen problemas respiratorios y de piel. Una pesadilla que lleva 30 años abierta, que ocupa 42 hectáreas y que está previsto que este año la trasladen fuera de la ciudad. Pero no es la primera vez que lo prometen. La Chureca tiene barrio propio, se llama Carlos Martínez y en él viven 180 familias. Tres de ellas, las de Dalia, Raquel y Gerardo, han decidido trabajar juntas. Por la mañana recogen el plástico y por la tarde se dedican a quitarle la suciedad. Es necesario para después venderlo. El 35% de los hogares en Nicaragua son sostenidos por madres solteras. Raquel se esfuerza para que sus hijos no vayan descalzos, como fue ella a la escuela. Me hice cargo de mis dos niños sola, soy la cabeza de mi casa, soy padre y madre para ellos dos. Gracias a Dios los dos pues están en clase y ahí voy, saliendo adelante. María, ya. Es el momento de trasladar el trabajo de 15 días hasta el almacén donde lo van a vender. Cada uno hace sus planes con el dinero que les dan. En total, 300 córdobas, unos 15 euros que tienen que repartir entre 3 familias. Para que haya desarrollo vos necesitas crear mercados amplios, gente que consuma. Los ricos aquí tienen que entender que para que haya bonanza, tiene que haber bonanza para todos. No puede haber bonanza para 3 y 97 que estén comiendo aire, no puede ser. Algunos capitalistas salvadoreños son más inteligentes y hacen eso, promueven desarrollo porque saben que entre más gente compre, pues más van a vender ellos. A pocos metros del vertedero está este colegio, donde vienen 260 niños de la Chureca. Aquí no solo les enseñan, también les dan la comida que muchos días no reciben en sus casas, o el cariño que sus padres no tienen tiempo o no saben darles. La tasa de analfabetos en Nicaragua es del 21%, pero en el campo y en lugares marginales como este, el porcentaje crece bastante. Los padres aquí son unos padres que ellos mandan a los niños porque nosotros estamos por encima. Ya manden a los niños a clase, de parte de los padres los niños no vinieran a clase, se los llevaran a trabajar. Ya a la Chureca que les ayuden a recoger para que se les haga más el dinero. Todavía a Fernando Cardenal le paran por la calle para decirle lo importante que fue la Cruzada Nacional de Alfabetización que él dirigió en 1980. 100.000 personas, muchos jóvenes y profesores, recorrieron el país para enseñar a leer y escribir a los que la dictadura de Somoza, recién derrocada, había excluido. El resultado fue el éxito completo. En 5 meses se hizo bajar el índice de analfabetismo de por lo menos el 51%, de por lo menos eso, al 12.9% en 5 meses. Según la UNESCO, en ningún país se había bajado tanto el analfabetismo en tan poco tiempo. Uno de los logros de la revolución, que nadie tuviera que pagar por un derecho fundamental como la educación, se volvió a perder en Nicaragua. Y son algunas ONGs las que suplen las carencias del Estado, que solo dedica el 3% de su Producto Interior Bruto a esta materia. La ONG española Infancia Sin Fronteras atiende en todo el país a 16.000 niños. Estamos ofreciendo una atención integral, o sea, en nuestros centros tenemos escuelas, tenemos la alimentación y tenemos una atención médica. Estos son los 3 pilares básicos. Que de verdad sea gratuita la educación. No es gratuita, no es gratuita. Te cobran a los pobres, les cobran en la escuela. Y les cobran por los exámenes, les cobran por la limpieza del colegio, les cobran por entregar las notas, por todo están cobrando.
Que se haga seguridad para todos, es cuestión de un decreto de ley, que se haga, eso es lo que necesitamos nosotros de nuevo. Que las decisiones que se tomaron, conseguidas a fuerza de los fusiles revolucionarios, que se hagan ahora por una decisión democrática, pero que se hagan. Si se quiere llegar hasta la costa del Caribe desde Managua, hay que ir por esta carretera, que cruza las provincias de Chontales y Boaco. Aquí viven principalmente de la ganadería. La carne de vacuno es, después del café, la segunda exportación del país. Los ganaderos dicen que es un sector que sigue creciendo a pesar de que los pequeños productores, que son la mayoría, no tienen medios económicos para mejorar su producción. Y eso es lo que le han pedido al presidente Ortega, créditos a largo plazo y con bajo interés. Cuando el comandante Ortega anduvo, ¿verdad?, en campaña, reconoció pues, que en realidad esos lugares fueron bastante golpeados por la guerra y dijo que estaría él al ganar, ¿verdad?, al ganar su gobierno, iba a meter mucho el beneficio a esa zona, ayudarle a la gente igual, sin ver colores políticos. Los nicaragüenses de la zona del Caribe llevan toda su vida utilizando las barcas para ir de un lado a otro. Es el transporte más barato y además la única manera de llegar a algunos pueblos, aunque en los 2 últimos años ha mejorado bastante la carretera principal. Esta zona, desconocida para la mayoría de los nicaragüenses del occidente, es la menos desarrollada del país. Quizá algún día esta situación podría cambiar si se consigue realizar un sueño que han tenido varios políticos nicaragüenses desde el siglo XIX, construir un canal interoceánico para buques de gran tonelaje, que complemente al canal de Panamá, que se ha quedado pequeño. Yo apostaría a la construcción del canal interoceánico por Nicaragua, que sería el proyecto que sacaría como un cohete a Nicaragua de donde está hacia un nivel mejor, digamos, en su vida económica, que le cambiaría la faz de la geografía del mundo entero. Y ese proyecto se necesita hacer a toda costa, alguien lo va a hacer. Si no lo hace el presidente Ortega, lo va a hacer el siguiente presidente, pero alguien lo tiene que hacer porque ya no hay por dónde pasar buques entre los dos océanos. La zona Caribe, dividida en 2 regiones autónomas, ocupa casi la mitad de todo el territorio nacional, pero de los 5,5 millones de nicaragüenses que hay en el país, solo 630.000 viven aquí. En el siglo XVII fue un lugar de descanso para piratas. Después llegaron hasta aquí colonos ingleses desde Jamaica y el idioma más hablado pasó a ser el inglés. Hoy son el inglés y el español, pero también se hablan otros idiomas porque en Bluefields, la capital de la región del sur, conviven 6 grupos étnicos. Las malas comunicaciones y las grandes diferencias culturales han hecho que durante mucho tiempo esta parte del país sea una gran desconocida. Los primeros intentos de acercamiento surgieron en la época de la Revolución Sandinista, cuando se trabajó para recuperar la cultura y la lengua de sus gentes. Llegando la década de los 90, inicio de década de los 90, ¿verdad? Todo el mundo, o sea, hubo un retroceso en eso que se había logrado en esos 10 años, retrocedimos unos 20 o 30 años más. Entonces yo creo que los gobiernos tienen mucha culpa en eso de no proyectar la región. Dicen los caribeños que aquí la vida es mucho más tranquila que en el Pacífico, pero que todo es más caro y ellos son igual de pobres. En muchas esquinas de las ciudades nicaragüenses es fácil encontrarse con los coyotes, hombres que cambian dinero algo mejor que en el banco. Para ganar 100 córdobas, 5 euros de beneficio, tienen que conseguir cambiar $1000. Con uno de estos, 100 córdobas, nosotros comemos en el día, con la familia. Tal vez no comemos como los millonarios, pero comemos arroz, frijoles, una libra de pollo con 100 córdobas. Entonces, trabajando aquí en relación al dólar, nosotros rebuscamos esto en el día para mantener la familia.
El pescado es la principal fuente de riqueza de la zona Caribe. Los productos estrella son el camarón y la langosta, pero desde hace tiempo están sobreexplotados. En esta fábrica, de capital 100% nicaragüense, han apostado por especies más baratas que congelan y exportan. Entre puestos de trabajos directos e indirectos dan de comer a 1000 familias. La región es bien alejada. Los insumos no los encontrás aquí, los tenés que importar, decimos nosotros del Pacífico. Nosotros decimos importar del Pacífico cuando lo traemos de Managua. Todo es más caro, la mano de obra no es calificada, los bancos no te prestan de la misma facilidad con que te prestan cuando haces inversiones en el Pacífico. O sea que todo es más difícil, requiere muchas agallas de una persona inversionista para venir a invertir a esta zona. Los malos presagios por la victoria del Frente Sandinista no se han cumplido. No ha habido fuga de capitales, como predecían algunos. En lugar de con alarma, el inversionista reaccionó con cautela. Nada más conocer que había ganado las elecciones, la primera reunión de Daniel Ortega fue con inversores extranjeros. Les garantizó seguridad y a cambio les pidió que ampliaran sus proyectos en Nicaragua para que su gobierno pudiera afrontar el déficit social. Inversión y empleo. Son dos palabras mágicas, porque a nosotros no nos interesa la inversión para que los propietarios hagan grandes utilidades y que la economía dice que crece. A nosotros nos interesa la inversión para que se genere empleo y podamos abatir la pobreza, el hambre del país. Si Daniel logra navegar en el mundo, digamos, del mercado y de la inversión, y por otra parte aprovechar la cooperación de Venezuela en materia de petróleo, en materia de financiamiento, sin comprometerse a aventuras políticas internacionales que nos saquen del carril, pues a lo mejor tendría una oportunidad de hacer políticas que tengan impacto en el mundo social. El lago Nicaragua es el segundo más grande de América Latina. Además de ser famoso por sus 365 isletas, uno de sus principales atractivos son los tiburones de agua dulce. Dicen que son únicos en el mundo. Por eso, es una parada obligada para los turistas que vienen al país. Mi nombre es Tamari Selva y le voy a explicar cómo está conformado este parque. Miren, tiene naturaleza, tiene historia y tiene sol. En 2006 visitaron Nicaragua cerca de 700.000 personas. La mayoría llegaron de Centroamérica. Fuera de la zona, el turismo estadounidense es el más numeroso. Aunque es un sector que está creciendo y que aporta dinero al país, todavía tiene un largo camino por recorrer para poder competir con otros países de la zona como Costa Rica. Lo que necesita es más inversión. Faltan muchos hoteles de buena calidad, faltan muchas calles donde un bus va muy tranquilo, si no va con este movimiento que a los turistas no les gusta mucho. A veces cortan la luz, no hay agua, todo esto que un turista sí quiere, agua, luz, buenos hoteles, buenos restaurantes sí hay y buen transporte. Son muchos los retos que tiene por delante Daniel Ortega, un hombre que ya se sentó en el sillón presidencial, pero en una época diferente. Nicaragua sigue siendo casi tan pobre como en los años 80, pero la situación mundial ha cambiado. Aunque Daniel Ortega nunca ha sido el candidato de Estados Unidos, ahora este país ya no es su enemigo, sino su principal cliente. En Latinoamérica cuenta con el apoyo de otros gobiernos como el de su amigo, el venezolano Hugo Chávez. El comandante de la revolución sandinista ya tiene poco que ver con el Daniel Ortega que acaba de cumplir 61 años. Quizá esta sea su última oportunidad para conseguir eso por lo que luchó en los 80. Trabajo, sanidad y educación para todos los nicaragüenses. Pero ahora, sin disculpas y en paz.